Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de hoy, aunque no está en este momento presente ningún alumno. Hoy tenemos sesión doble. Vamos a dedicar la primera parte al tema de la semana, al tema 8, prevención y blanqueo de capitales, y después dedicaremos la segunda parte de la sesión, a la que dedicaremos un poco menos de tiempo, a la corrección, el planteamiento de la actividad número 2, que ya digo, no está corregida, pero lo estará este fin de semana. Eh, Como ven ustedes, pues casi siempre utilizo los fines de semana para hacer estas cosas, más que nada porque requieren eh, hacer las cosas sin interrupciones. Y durante la semana, pues bueno, yo soy un profesional eh, en activo y por tanto, pues el teléfono suena muy a menudo, los correos electrónicos me interrumpen y bueno, y siempre hay algo que hacer, mientras que el fin de semana es bastante más tranquilo. No es que me apasione hacerlo el fin de semana, pero bueno, no me importa hacerlo. Bien, vamos a empezar con este tema 8 que tiene, o le vamos a dedicar, vamos a diversificar la lección en tres momentos distintos. En primer lugar, los conceptos fundamentales de lo que se llama blanqueo de capitales, lavado de activos, también se utiliza. Después veremos qué son las medidas de diligencia debida y finalmente pues haremos referencia a la distinción entre paraísos fiscales y países con deficiencias estratégicas en materia de blanqueo de capitales. Dos conceptos que están eh, conexos, pero que no son exactamente lo mismo ni mucho menos. ¿Qué es lo que vamos a sacar? Podemos, ¿cuál es el conocimiento que vamos a sacar de esta lección? Bueno, pues vamos a tener unas pinceladas de lo que es el marco general de prevención del blanqueo de capitales en orden a poder pues implantar una normativa interna que así lo exigiera a la hora de implantar procedimientos o protocolos en una entidad que venga obligada a establecer estas medidas de prevención del blanqueo de capitales por ser sujeto obligado. Bueno, la normativa, primera normativa sobre prevención del blanqueo de capitales se dicta en sede de la Unión Europea en 1991. Esa es la primera directiva que existe sobre el tema y que se transpone en nuestro ordenamiento jurídico a través de una ley de 1993. No recuerdo ahora el número, pero era la 2393 o era un número muy parecido a al año 93. Esa normativa se queda pronto obsoleta. A partir del 2015 hay un enfoque distinto, un enfoque que además se señala por la doctrina que es un enfoque holístico. Holístico significa un enfoque global, donde lo que se trata es de, sobre todo, de identificar aquellos países, aquellas jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas en materia de prevención de blanqueo de capitales porque a los ingresos procedentes de esos países, a los nacionales procedentes de esos países, se les identifica y se les establecen normativas excepcionales. Hay un reglamento delegado del año 2016 donde se establece el marco jurídico institucional sobre o para la prevención del blanqueo de capitales, donde se establecen las competencias y los procedimientos que corresponden a cada una de las autoridades competentes para ello, y donde lo que se busca es, en definitiva, pues un sistema más eficaz. Deben tener en cuenta que, aunque ahora lo veremos con más detalle cuando veamos el concepto, pero el blanqueo de capitales es una actividad que consiste en convertir
aquellos ingresos procedentes del delito en ingresos legales. Precisamente por eso se llama blanqueo, se pretende blanquear el dinero que es de oscura procedencia, el dinero negro, o se lava los activos, es decir, se eh, coge un activo, un bien, un dinero procedente del delito y se lava para que aparezca, se reciba en el sistema económico como legal. Esa es el origen de la terminología que utilizamos en esta materia. ¿Y por qué tienen los estados tanto interés en este tema? Bueno, pues es evidente, si permitimos que, o mejor dicho, la forma de luchar contra la comisión de delitos también consiste en evitar que el rendimiento económico de esos delitos puedan aflorar al sistema económico y el delincuente pueda disfrutar del mismo. Por eso se pretende impedir que el dinero procedente de las actividades delictivas se incorpore al sistema legal de funcionamiento de la economía o de movimiento del dinero. Resulta curioso cómo nuestra normativa de 1993 se refería a la prevención del blanqueo de capitales, pero decía prevención del blanqueo de capitales procedentes de grupos de actividades terroristas, de eh, tráfico, delincuencia internacional y tráfico de estupefacientes y la trata de personas. Eran los tres grandes delitos, los tres grandes grupos de actividades ilícitas que se pretendía perseguir con esta normativa. Veremos un poco más adelante cómo en un momento determinado el legislador nacional y después también lo ha hecho el legislador comunitario ha extendido esa, eh, esa lucha contra el blanqueo de capitales no solo al que procede de este tipo de delitos, sino el proveniente de cualquier tipo de delitos. Con lo cual se mezclan ya eh, algo que es distinto, que inicialmente no era el objetivo de esta norma, que es fundamentalmente lo que se pretende es perseguir el delito tributario, la ocultación fiscal, y se persigue también a través de estas medidas contrarias a la incorporación del dinero que era inicialmente una simple defraudación tributaria, se pretende perseguir también como delito. La normativa actual es una directiva del 2018 en la que se han reforzado las medidas y se han armonizado las medidas a nivel europeo, a nivel comunitario. Si empezamos como decía hace un momento, por el concepto de blanqueo de capitales, pues la tienen ustedes ahí en la diapositiva, es el conjunto de actos o actividades encaminadas a introducir dentro de la circulación económica capitales o activos procedentes de cualquier actividad delictiva mediante la simulación de un origen lícito. Bueno, es simple que con un ejemplo quizás se entienda mejor y además todos estamos acostumbrados a ver series y películas norteamericanas y es un tema muy recurrente, ¿no? Yo recuerdo una serie de abogados, no recuerdo cuál era ya, de las muchas que he visto en los últimos tiempos, en las que se referían a un cliente y se decía que llevaban ese despacho de abogados concreto, llevaba la actividad lícita, pero no la ilícita. ¿Cuál era la actividad ilícita? Bueno, pues la actividad ilícita eran todos aquellos negocios, creo recordar que en esa serie en concreto eran lavanderías
o establecimientos de cualquier otro tipo, a través de los cuales lo que se hacía era blanquear el dinero procedente pues, del tráfico de estupefacientes. En definitiva, ya digo, se trata de conseguir una actividad lícita a la que se a la que se aporta una gran cantidad de dinero procedente de las actividades delictivas, que de este modo, lavadas, blanqueadas, se incorporan al sistema económico. ¿Quiénes son los sujetos obligados a establecer estas medidas de prevención del blanqueo de capitales? Bueno, en primer lugar, la normativa establece un listado inmenso de entidades. eh, Puedo resumirlo en que todas las empresas que operan en mercados financieros, bancos, sociedades financieras, entidades de pago, entidades de dinero electrónico, fondos de inversión, todo tipo de entidades que operen en mercados financieros están sometidas a esta normativa de prevención de blanqueo. También todas las empresas que tengan relación con actividades inmobiliarias. Eh, no solo la sociedad promotora de una promoción que está construyendo un edificio de oficinas, pues tiene que cumplir con una serie de normas, pero no solo el constructor, el promotor individual, sino también el intermediario inmobiliario, el gestor de una inmobiliaria o cualquier entidad que realice cualquier tipo de acción relativa a un inmueble. Por ejemplo, le puedo decir que en mi despacho he tramitado una operación hace unos días que hemos terminado, una operación en la que se estaba reclamando una hipoteca, un préstamo hipotecario a mi cliente, y ha concluido con la venta del inmueble y el cobro por parte de un fondo de inversión que había adquirido el crédito de el inmueble. Es decir, al final hemos llegado a un acuerdo en el que mi cliente ha vendido el inmueble a un tercero y este ha pagado una parte del precio a mi cliente y otra parte del precio al fondo de inversión. Bueno, pues ese fondo de inversión, para poder acceder a, a cobrar su crédito, pues ha tenido que realizar la aplicación de la normativa en materia de prevención de blanqueo, que exige pues, una petición de documentación al comprador, al vendedor y, bueno, prácticamente podríamos decir en términos populares a todo el que pasaba por allí. Le han pedido documentación que acreditara que ninguno de sus ingresos procedían de actividades delictivas. También es aplicable a los abogados. Este es un tema conflictivo donde los haya, puesto que, claro, si acude un cliente a un abogado y les cuenta su actividad, le cuenta su negocio, le cuenta sus cosas, existe una obligación que es la del secreto profesional, que impide que el abogado pueda comunicar lo que un cliente le ha confiado a terceros, con lo cual es una normativa pues que choca de alguna manera con la normativa profesional de abogados. Abogados, notarios, registradores de la propiedad, es decir, determinados profesionales que pues pueden tener una parte importante de su actividad, puede referirse precisamente al asesoramiento en la materia sobre la que recae esa sospecha de que esté llevándose a cabo un blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas. Ya digo, es un tema bastante conflictivo. Bueno, no sé cómo lo solucionan los abogados que llevan temas de tributarios, temas penales, temas que puedan tener relación con alguno de de estas actividades. Yo no he tenido problema nunca porque no llevo asuntos penales, con lo cual, pues no he tenido
esa incompatibilidad o ese problema. Existen otras actividades que también por su propia características, pues también son propensas a ser utilizadas como medios para el blanqueo de capitales y por tanto también están sometidas a estas obligaciones. Por ejemplo, las joyerías o los casinos. Los casinos tienen que tener un control del efectivo que se cambia por fichas del casino, eh, a partir de determinados límites que tienen que comunicar a los órganos de represión del blanqueo de capitales. En nuestro caso es el SEPLAC, el Servicio Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales, integrado en el Banco de España. Y bueno, otro tipo de actividades relacionadas con lo mismo, pues las joyerías. Evidentemente, si yo tengo mucho dinero procedente de una actividad ilícita, puedo pensar que es buena idea, pues comprar oro, comprar joyas, comprar inmuebles, comprar determinados activos que sean de gran valor, porque el blanqueo se hace por la vía rápida y bueno, esas actividades están sometidas a estas normas de prevención. Eh, la normativa en la actualidad introduce el concepto de medidas de diligencia debida. ¿Qué es eso? Ahora lo vamos a ver. La normativa primitiva, la primitiva normativa en materia de prevención del blanqueo, se quedaba en los principios. Se limitaba a exigir una identificación de los clientes que no solo tenían que identificarse cuando iban a realizar una operación, eso era más o menos habitual, no había ningún problema, o sea, eso no era algo nuevo para los bancos, para las entidades financieras. Si usted viene a realizar una disposición del saldo de su cuenta, pues me tendrá que acreditar que usted es quien dice que es y por tanto el titular de esa cuenta. Pero ahí se quedaba la normativa. Con la normativa de prevención de blanqueo, esa identificación se lleva a cabo no solo de manera puntual, sino que además hay que conservar los documentos de identificación de los clientes, lo cual en aquel momento pues supuso un auténtico reto para las entidades financieras que tenían que explicarle a sus clientes que querían una copia del DNI. Resulta curioso cómo eh, ahora saben ustedes que hay una tendencia por parte de la Agencia Española de Protección de Datos a sancionar a hoteles, a empresas turísticas, cuando le piden copia del DNI a los clientes. Sin embargo, hace 20 años eso era algo bueno, tan habitual que si te pedían el DNI en cualquier sitio para hacer una compra, pues no veías ningún problema con la protección de datos, con el derecho a la intimidad. Y eso es lo que introduce esa normativa de prevención del blanqueo de capitales y que ya digo supuso una auténtica revolución en aquel momento, entre otras cosas porque las sucursales bancarias de hace 30 años no tenían fotocopiadoras. Con lo cual, bueno, no existían los móviles que hicieran fotos, en fin, que obtener una copia del documento identificativo del cliente, pues era una operación bastante complicada. También se introdujo entonces la existencia o la obligación, mejor dicho, de que las entidades financieras contaran con procedimientos internos tendentes no solo a la formación de los empleados, había que introducir unos cursos anuales para todos los empleados de las entidades financieras en esta materia, sino también tenían que establecerse procedimientos para el análisis de operaciones
de todo tipo. Es decir, eh, parece lógico que si llega un señor a una sucursal bancaria con un maletín lleno de dinero en efectivo, pues parece lógico que eso sospeche que estamos ante una operación de blanqueo de capitales. Pero hay otras muchas operaciones que se llevan a cabo incluso por medios electrónicos que se puede detectar que tienen determinadas sospechas de blanqueo de capitales. Y eso se detecta mediante el análisis de las operaciones, el análisis de los movimientos de las cuentas y de ahí que se impusiera como obligación el establecimiento de estos procedimientos internos para analizar las operaciones. Por último, se introdujo otra obligación bastante complicada en aquel momento, que fue la comunicación al órgano estatal de prevención del blanqueo, ya digo, al CEPLAC, dependiente, incardinado en el Banco de España, de todas aquellas operaciones que tuviesen indicios de blanqueo de capitales. Bueno, ustedes probablemente sean jóvenes y no recuerden estas cosas o no las hayan vivido, pero hace 25 o 30 años, sobre todo en determinadas zonas de costa de nuestro país, Galicia, Andalucía, Cataluña, la costa, fundamentalmente, pues hubo muchas operaciones sospechosas y hubo alguna que otra agresión a empleados bancarios, incluso con resultado fatal. Fue una normativa nueva que vino a revolucionar esta materia y que, claro, a los grupos, a las actividades delictivas, les puso unas barreras que impedían su trabajo habitual, con lo cual, pues bueno, causó bastantes problemas. En el año 2005 se cambia a ese enfoque, como decía, holístico y se establecen el concepto de medidas de diligencia debida, pero que ya no son con carácter general, sino que van determinadas en función del riesgo que presenta cada tipo de cliente. Esas medidas de diligencia debida o KIC son pues básicamente esos documentos que los bancos nos obligan a rellenar cuando abrimos una cuenta y de manera periódica, ¿no? En el que tenemos que decirle pues quiénes somos, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestras expectativas de ingresos, cuáles son nuestros gastos, en fin, una serie de informaciones que pretenden pues prevenir o al menos conocer de antemano si hay riesgo o no de de ese blanqueo de capitales y que por tanto pues resulta también tan molesto para los clientes. Dentro de esas medidas, pues se incluyen la identificación de personas físicas o jurídicas que pretendan establecer relaciones de negocio, también es necesario conocer el propósito de la índole de dichas relaciones. En esos documentos, pues le preguntan a ustedes cosas tan pintorescas como ¿para qué abre usted la cuenta bancaria? Pues mire usted, para tener el dinero, para disponer de él, para hacer operaciones. En fin, son una serie de preguntas un poco absurdas que ya digo que a todos nos molestan mucho, pero que al final hay que asumir como indispensables para poder operar con las entidades financieras. Otra obligación que se impone a las entidades financieras es la realización del seguimiento para comprobar que efectivamente lo que yo he dicho es lo que es verdad. O sea, si yo manifiesto cuando abro una cuenta que voy a realizar una operatoria normal, con clientes normales, no tengo ningún cliente domiciliado en un paraíso fiscal y voy a hacer las operaciones ordinarias de un profesional, el banco tiene que seguirme, tiene que ver qué operaciones se llevan a cabo en mi cuenta
para ver si es cierto o no, para ver si coincide lo que yo he manifestado con lo que realmente estoy haciendo con mi cuenta. En el año 2015, como decía, a nivel europeo se introduce el delito fiscal. En España ya nos habíamos anticipado en el año 2003 y eso supone una vuelta de tuerca a la prevención del blanqueo de capitales, porque ya no es solo que yo sea un delincuente que me dedico al tráfico de estupefacientes, a la trata de personas o a cualquier otra cosa, sino que además, si yo hago algo tan habitual en el año 2003 en la sociedad española como era vender un inmueble que vendo por 100, pero en realidad en la escritura pongo únicamente 80, porque así me ahorro impuestos, pues eso, que era también algo tan normal, no solo va a tener una repercusión tributaria, sancionadora, sino que además se va a perseguir como delito la, mm, el blanqueamiento de ese dinero. Yo es un tema que además me llama mucho la atención porque yo creo que se está muy cerca de superar esa norma constitucional que impide, que prohíbe castigar dos veces por imponer dos sanciones distintas a la misma persona por los mismos hechos. Habrán escuchado ustedes también en alguna película que no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. Bueno, pues si yo eh, cometo un delito fiscal porque vendo un inmueble que lo vendo por 10 millones de euros, digo que lo vendo por 7 y los otros 3 me los dan en efectivo y me los guardo, estoy cometiendo dos delitos. La misma actuación está cometiéndose dos delitos. Uno, el delito fiscal por la defraudación tributaria y otro, el delito de blanqueo de capitales. Ya digo que es un tema conflictivo, que a los penalistas pues los trae muy ocupados sobre el tema, pero que se asentó en España desde el año 2003 y bueno, y desde entonces pues no ha tenido reforma alguna, sino es para imponer nuevos requisitos. Hay que, esta normativa de 2015 también introduce otras obligaciones, como por ejemplo el tema de la información sobre las transacciones ocasionales por importes superiores a 15.000 euros. Es decir, si yo tengo una cuenta profesional normal en la que tengo pues mis pagos, mis ingresos y demás, pero de repente se produce una transacción, una retirada de efectivo o un ingreso de efectivo por importe superior a 15.000 euros, pues eso salta y es una operación que es informada al Banco de España a través del SEPLA. Otra de las cuestiones que se pide o que se introduce es conocer la titularidad real de las personas jurídicas. A mí esto siempre me ha llamado mucho la atención porque esto es un brindis al sol. Esto no es ni más ni menos que el notario tiene que asegurarse de que las personas que aparecen como accionistas de la sociedad son realmente sus dueños. Pero claro, el notario no tiene una bola mágica para saber si eso es verdad o no. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se hace un acta por parte de los administradores o los socios de la compañía diciendo, manifestando que eh, ellos son los dueños de la compañía y no actúan en representación de nadie. Ya digo que es una cuestión que se ha convertido en un mero trámite formal. Por último, se impone el conocimiento del origen de los fondos. Yo no sé si ya lo he contado aquí porque es algo que repito mucho en mis cursos. Mi hijo no hace mucho, pues intentó comprar una plaza de garaje que le costaba 3.000 euros y se lo compraba a un fondo dueño de las plazas de garaje, bueno, pues porque se había quedado con los créditos hipotecarios de los mismos. Para poder aportar, para poder comprarla,
se le pedía, bueno, acreditar de dónde salían los fondos. Mm, Eso además, como él tampoco tenía dinero, pues provocó que, y como había que justificar el origen del dinero, pues provocó que tuviésemos que darle un préstamo y formalizar un préstamo por el importe de 3.000 euros que hubo que liquidar de impuestos, que hubo que formalizar en documentos para que así el fondo pudiera tener por justificado el origen de los fondos de la operación. Pero no se quedaron contentos con eso, sino que además pidieron acreditar el origen de los fondos que se le prestaron, con lo cual, pues tuvimos incluso que aportar nuestra justificación laboral y nuestras nóminas para que el fondo se quedara tranquilo de que nuestra actividad laboral permitía nuestro ahorro y que prestáramos el dinero a nuestro hijo. Todo eso para una operación de 3.000 euros. Imagínense ustedes, o sea, yo creo que si para los clientes es molesto, imagínense ustedes para los empleados de esas entidades que tienen que pedir toda esta serie de documentación para cuantías tan pequeñas. Bueno, también se establecen, afortunadamente, lo que se llaman medidas simplificadas de diligencia debida. Claro, hay que, en determinados supuestos, es absurdo estar pidiendo pues acreditación de tanta documentación muy frecuentemente. Entonces, únicamente es necesario comprobar la identidad del cliente o del titular real al principio, cuando se establece la relación de negocio, o posteriormente cuando se supere un umbral cuantitativo determinado. También se puede reducir la periodicidad de la revisión documental y se puede se puede relajar el seguimiento de la relación de negocios, el escrutinio de las operaciones si no superan un umbral cuantitativo determinado. Y no es necesario recabar información sobre la actividad profesional o empresarial, sino que por la simple relación de negocios entablada se puede saber. Por ejemplo, si entra en una sucursal bancaria un señor con 70 años y que lo primero que hace es domiciliar allí su pensión de jubilación, parece que no es necesario pedirle pues toda esa información de a qué se va a dedicar usted, qué dinero es el que va a ingresar, va usted a tratar con personas domiciliadas en paraísos fiscales, etcétera. Porque ya digo que en estos casos se simplifica las medidas que debe adoptar la entidad financiera. También, por contra, hay hay supuestos en los que las medidas son reforzadas. Eh, ¿Cuáles son esas situaciones? Pues hay determinadas áreas de negocio, hay determinados productos, hay determinados canales de comercialización o hay determinados clientes con un riesgo más elevado de blanqueo de capitales. Y en ese caso, pues hay que incrementar ahí las medidas de identificación, conservación de documentos, etcétera. Por ejemplo, los clientes de banca privada. Claro, los clientes de banca privada son, pues, no sé, a partir de 200.000 euros de pasivo depositado en el banco. Pues claro, si uno tiene más de 200.000 euros, pues probablemente tenga una actividad económica, profesional, empresarial, etcétera. O puede haber productos que favorecen el anonimato. Recuerden ustedes que hace un par de sesiones les ponía un anuncio de hace muchos años que decía todo lo contrario, ¿no? Lo que pretendía era vender un producto que era anónimo para Hacienda. Bueno, han cambiado los tiempos, ya
no solo no está bien visto vender ese tipo de productos, sino que además hoy no sería posible, porque todos aquellos productos que favorecieran el anonimato, pues podrían ser tratados con una especial diligencia en materia de prevención del blanqueo de capitales. Lo mismo ocurre con eh, operaciones que se hacen con países con deficiencias estratégicas en materia de prevención del blanqueo. Los países con deficiencia en materia de prevención del blanqueo son una lista. Veremos ahora que hay distintas listas según pues, elaboradas por la ONU, elaboradas por la Unión Europea, eh, por un grupo que se llama el Gafi. En fin, hay distintas listas, y estos países pues son de distinto tipo. Son países que han sido sancionados por la ONU, países que tienen alto nivel de corrupción o países que apoyan a grupos terroristas. Esos son estados con cuyas entidades financieras no es aconsejable relacionarse. ¿Por qué? Pues porque en ellas, esas entidades financieras, no ejercen ningún tipo de control en materia de prevención del blanqueo. Con lo cual, imagínense ustedes, tengo un grupo delincuente que tiene que blanquear el dinero y quiere hacerlo en España. En España no puede, pero se va a un país donde no hay, donde sus entidades financieras no tienen ningún tipo de control, tienen deficiencias estratégicas. Pues si ingresa el dinero allí y después remite ese dinero a cuentas situadas en entidades financieras españolas, ya habríamos posibilitado que blanqueara el dinero procedente del delito. Por eso, las operaciones que provengan de países con esas deficiencias estratégicas requieren unas medidas reforzadas de diligencia debida. Por último, hay situaciones que por naturaleza implican un mayor riesgo, como puede ser pues, las actividades de cambio de moneda o la gestión de fondos ajenos, personas del medio político. Hay una normativa aplicable a los llamados PEP, que son las personas, no recuerdo la E a qué obedece, pero son los especialmente relacionados con políticos o algo así. Claro, piensen ustedes no en nuestros países occidentales desarrollados, sino piensen ustedes en algún país africano, donde la corrupción llega también al nivel político. Bueno, pues ese tipo de personas también pueden dar lugar a actividades de blanqueo de capitales y por tanto deben ser objeto de medidas de diligencia reforzadas. Si se fijan, lo que se persigue es, bueno, pues que las entidades financieras tengan un conocimiento exhaustivo de sus clientes y de los negocios que realizan. Se pretende que documenten su identidad, que incluyan toda la información que pueda ser relevante sobre la prevención del blanqueo, que se impida la apertura o el mantenimiento de cuentas anónimas o con nombre ficticio, que se exija documentación que acredite los apoderamientos, que se identifique a aquellos clientes que actúan en nombre de un tercero, a los testaferros, o en aquellos casos en que haya dudas sobre si es así o no, que se identifique a los titulares reales de las entidades jurídicas. Ya he dicho que esta es una medida que no alcanzo a entender porque no creo que nadie vaya a decir, mire usted, la sociedad tiene dos socios, pero esos dos socios no son en realidad los dueños ni los que toman las decisiones en esa entidad jurídica, sino que soy yo. Eso no va a ocurrir, con lo cual creo que es una medida pues abocada al fracaso. Se pretende además que se rechacen a los clientes prohibidos, esos PEP, por ejemplo,
Puede haber casos en los que se requiera autorización del órgano de administración, una autorización especial y expresa para actuar con determinados clientes. Se pretende recabar información para saber en todo momento el origen de los fondos de los clientes, de dónde vienen sus fondos. Se pretende, en definitiva, documentación, registros, procedimientos, comunicación de operaciones y alerta a las autoridades de cualquier actividad sospechosa. Como ven, algo totalmente anticomercial, y que supone, pues, desde que se implantó hace ya, pues, 3 décadas, una auténtica revolución en la actividad bancaria, cuyo sistema, el sistema bancario, lo sortea como buenamente puede y, lógicamente, cumpliendo todos estos requerimientos, pero haciéndolo, pues en la mayoría de los casos, con cierta inteligencia que distinga supuestos y supuestos y permita relajar el cumplimiento de toda esa profusa normativa en aquellos casos en los que no venga justificado. Bueno, ¿qué son los países con deficiencia estratégica y, sobre todo, qué es lo que tenemos que pedirle a los clientes que operan con países con deficiencia estratégica? Pues hay que pedirle información adicional sobre el cliente y el titular o titulares reales, propósito de la relación de negocio, procedencia de los fondos, fuentes de ingreso del cliente, motivo de las transacciones previstas o realizadas. Tuve un cliente que iba a vender un inmueble en un país, no recuerdo, era un país africano. Entonces, claro, ese era un dinero que le iba a llegar a través del sistema bancario. ¿Cómo prevenirlo? Pues tenía que previamente informar a la entidad financiera de la transacción que iba a realizar para que no pusiera problemas a la operación. Porque lo que hacen normalmente los bancos en estos casos es que bloquean las cantidades, informan a las autoridades y, bueno, y crean, pues, bastante alarma. También en estos casos es necesario la aprobación de los órganos de gobierno o de dirección para mantener la relación de negocio y una vigilancia reforzada del número y frecuencia de controles y con patrones con un examen más detallado. Frente a esos países eh, con deficiencias estratégicas, o mejor dicho, ¿qué son los países con deficiencias estratégicas? Pues vamos a ver primero el concepto de paraíso fiscal. El concepto de paraíso fiscal es un concepto cambiante, es un concepto que también existe en unos listados, y pues no es lo mismo para la Unión Europea que para los Estados Unidos, que para la ONU, que para distintos otros organismos. Lo que se suele considerar como paraíso fiscal, y me ciño a los criterios de la Unión Europea, son aquellos territorios que no exigen impuestos a los no residentes, que exigen unos impuestos muy pequeños, lo que permite que el no residente fije allí su domicilio, aunque no sea real, pero sí formal, se somete a la tributación de allí, que prácticamente es nula, y con eso deja de tributar en su país de origen. Mm. Esta ausencia de tributación suele ir acompañada con unos sistemas bancarios muy celosos del secreto bancario y, por tanto, que no comunican a otros estados, pues, los ingresos de sus clientes, lo cual, pues, supone un gran problema. Imagínense ustedes que, bueno, tenemos ejemplos aquí cercanos que son, que es Andorra, ¿no? Como ustedes saben, Andorra hasta no hace mucho era considerado paraíso fiscal porque no permitía información sobre los
sus bancos no informaban sobre sus clientes a otros estados, lo cual, unido a una baja tributación, pues provocaba que mucha gente se fuese allí y que tributara poco y encima, pues el Estado español no sabía cuánto era lo que ganaban o dejaban de ganar. Eh, ese tipo de países bueno, han ido entrando en la normativa común y se han ido reduciendo porque se ha ido admitiendo como que no es paraíso fiscal aquel que firma un tratado de intercambio de información. Es decir, si Andorra tiene un tratado con España, que lo tiene con la Unión Europea, por el que sus bancos van a informar de los ingresos y los movimientos de sus clientes, eso automáticamente los pone fuera del concepto de paraíso fiscal. Yo creo que es una especie de premio de consolación, ¿no? Los estados, en principio, no quieren que haya un paraíso fiscal porque, claro, dejan de tributar sus nacionales, se van allí, mantienen probablemente la nacionalidad española de origen y, por tanto, bueno, pues no contribuyen con sus impuestos aquí. Eso, en principio, debería llevar a los estados a rechazar a estos países que tienen bajos impuestos. Pero no les importa, o mejor dicho, transigen dándole un estatus mejor si al menos nos informan de los ingresos. Si nos informan de los ingresos, aunque sigan cobrando unos impuestos muy bajos y por tanto sean una auténtica competencia tributaria con el Estado, con nosotros, en cambio se les permite siempre y cuando al menos nos informen eh, de los movimientos de los nacionales. Estos paraísos fiscales pues no tienen nada que ver con las jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas. Como le decía, estos son los países que no tienen mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales, los que están sujetos a sanciones, embargos, los que presentan niveles de corrupción, los que faciliten financiación o apoyo a actividades terroristas, los paraísos fiscales y los que presenten un sector financiero extraterritorial significativo. Como digo, estos países se contienen en unas listas, abundantes listas que tenemos y que, bueno, yo les voy a poner por aquí la que les colgaré esta tarde-noche y que es la última que ha caído en mis manos, que está más o menos actualizada, donde pueden ver ustedes aquí. Bueno, pues tenemos la lista del Gafi, la lista de la Unión Europea, la lista de España, la lista de los países y territorios no cooperadores a efectos fiscales de la Unión Europea, la lista del Fondo Monetario Internacional y la lista de paraísos fiscales de Oxfam. Bueno, pues por ejemplo tienen ustedes aquí Afganistán. Pues Afganistán es países de alto riesgo con estrategias, con deficiencias estratégicas, pero no es paraíso fiscal, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, Andorra tiene un importante centro financiero offshore, es un paraíso fiscal para Oxfam, pero ya no lo es para la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tiene acuerdos de intercambio de información. ¿Vale? Como ven ustedes, la lista es muy amplia. Tienen aquí, bueno, la mayoría de países paraísos fiscales, pues son estados pequeños, normalmente de Latinoamérica. Tienen ustedes por aquí Barbados, tienen las Islas Bermudas, tienen Dominica, tienen las Islas Fiji, tienen la isla de Granada, la isla de Guam, la isla de Guernsey. Bueno, estas creo que están, Guernsey me suena que está en el Canal de la Mancha, pero no estoy muy seguro. Pero bueno, aquí tienen la isla de Man, las Islas Caimán, las Malvinas, las Marianas,
las Turks and Caicos, las Vírgenes Británicas, las Vírgenes de Estados Unidos, la isla de Jersey, esta sí está en el canal. En fin, son países que son paraísos fiscales. En cambio, los países con deficiencia estratégica, pues tienen ustedes por aquí a Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, tienen la República Democrática del Congo, Corea del Norte, tienen Croacia. Croacia me sorprende, no sé por qué, porque no debería estar, pero bueno, únicamente está en la lista del Gafi, no está en las demás. Está aquí, por ejemplo, Filipinas está en la lista del Gafi y deficiencia estratégica a nivel de la Unión Europea. También centro financiero offshore. Ya digo que es curioso la calificación de los distintos estados. Irán, por ejemplo, aparece pues en las de países con deficiencia estratégica y también en la lista negra del Gafi. O, por ejemplo, Kenia. Kenia no me parecía a mí que fuese un estado que debiera estar aquí, pero bueno, aquí aparecen también, pues, por ejemplo, aquí tienen ustedes las Islas Mauricio, aparece como paraíso fiscal para Oxfam y también para centros financieros offshore. Tienen ustedes aquí Mozambique, tienen Namibia, en fin, como ven, Nigeria, evidentemente, ahí hay deficiencia estratégica. Panamá también es un país que está en varias de las listas. Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania. Bueno, aquí ya le digo que hay muchísima divergencia en estas distintas listas, hasta el punto de que fíjense ustedes que hay hasta 93 estados incluidos en alguna de estas listas, lo cual, pues 93 estados es prácticamente el 50% de todos los estados que hay. Ahora mismo, reconocidos en la ONU, creo que pues creo recordar que estábamos ya en torno a 202, 203 estados. Bueno, como digo, este es el tema de la prevención del blanqueo. Con esto terminamos esta clase. Vamos a parar un par de minutos. Yo hago los cambios de pantalla y tal. Consigo más agua y, y dedicamos una parte de la siguiente sesión breve a la actividad número 2. ¿Vale? Vuelvo en un par de minutillos. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de la clase que dedicamos a la actividad número 2. La actividad número 2, aquí la tienen en pantalla, era pues la redacción de un contrato de préstamo o crédito. El caso práctico se contaba en el sentido de que, bueno, pues para una actividad económica es necesario contar con financiación. Puede haber distintos contratos que nos sirvan para lo mismo, ¿no? Aquí hablábamos del préstamo o el crédito en cuenta corriente, que tienen características distintas y de hecho decíamos que para esa actividad económica necesitábamos tanto dinero para pagar los gastos corrientes del negocio como dinero para la adquisición de maquinaria para el negocio. Y se pedía determinar cuál es el mejor método de afrontar ambos tipos de gastos y si requieren financiación, pues elegir el contrato y redactar sus cláusulas fundamentales. Bueno, aquí es fácil la distinción entre ambas modalidades de contratos de préstamo, en el sentido de que uno es el préstamo stricto sexu, que se llama, en sentido estricto,
mientras que el otro es la disponibilidad de crédito. Contrato de préstamo, lo vimos en clase, es un contrato tradicional, un contrato pues que surge en el derecho romano hace 2500 años y que consiste en que alguien le entrega una cantidad de dinero a otra persona, normalmente una entidad financiera, a un empresario o a un particular, a un consumidor, para que éste lo invierta en algo que requiere la utilización de ese préstamo en su totalidad. Es decir, si yo me tengo que comprar un coche, pues necesito los 20.000 euros que vale el coche. Esa es la, la, la finalidad que tiene, determina que la entrega debe producirse de inmediato. De hecho, es un préstamo que tradicionalmente se considera, se clasifica como real, en el sentido de que se perfecciona cuando se entrega el dinero. Sin entrega no hay contrato de préstamo. De ahí que, por ejemplo, si ustedes alguno trabaja en una entidad financiera, hayan visto la importancia que se le da o la imposibilidad que hay de que un préstamo a tres personas, por ejemplo, se abone en una cuenta donde no estén esas tres personas. ¿Por qué? Porque si no, no se produce la entrega. Y si no hay entrega, no hay contrato. Ese es el contrato de préstamo. Yo necesito una cantidad de dinero, me la dan, me la gasto y la devuelvo poquito a poco en un plazo determinado, en unos años, y retribuyo el capital que me han prestado, pues pagando los intereses correspondientes. Ya digo, ese es el préstamo. Frente a eso, tenemos el contrato de crédito en cuenta corriente. Es una financiación en la que no necesito todo el dinero de golpe, sino que lo que necesito es tranquilidad. Yo siempre pongo el ejemplo de un profesional, un médico, un abogado. Cuando tú abres el despacho el primer día del mes, sabes que tienes unos gastos fijos, pero no sabes lo que vas a ingresar ese mes. Entonces, tú necesitas tener asegurado el pago de los gastos fijos, porque si no, pues el negocio no funciona. Para eso está el crédito. Mire usted, yo a usted estoy dispuesto a darle hasta 10.000 euros al mes. ¿Que los necesita? Los coge. ¿Que no los necesita? Pues no los coge, no pasa nada. ¿Vale? Y lógicamente, si usted los coge, imagínese que tiene un crédito de 10.000, si este mes necesita 1.500, coge 1.500. Que el mes al final se resuelve porque un cliente le paga y tal, pues usted devuelve los 1.500 euros, no hay problema, y solamente paga intereses por el dinero del que ha dispuesto y por el tiempo que ha estado disponiendo de él, lógicamente. ¿Vale? Ese es el crédito. El crédito tiene un problema para el banco, que es que como le ha dado al cliente la disponibilidad de hasta 10.000, se ha comprometido a prestar hasta 10.000. Y eso significa que ese dinero está inmovilizado, no se lo puede prestar a otro. Conclusión, si lo dispones, me pagas el interés, pero si no lo dispones, pagas una comisión por disponibilidad. Es decir, tenías a tu disposición 10.000, no los has utilizado, pues paga una comisión que lógicamente será muy pequeñita en relación con el tipo de interés si lo hubiese dispuesto. ¿Vale? Y eso es la distinción entre un tipo de operación y otro. A partir de ahí, pues se les pedía en el contrato que, la actividad, perdón, que identificaran la forma de afrontar unos gastos y otros, los gastos corrientes y los gastos de inversión, y tendrían que redactar las cláusulas fundamentales de los contratos. En el contrato de préstamo, bueno, pues las condiciones, contrato de préstamo está muy regulado en nuestro derecho respecto de los consumidores, no así respecto de los no consumidores, donde se aplica pues el Código Civil y el Código de Comercio que establecen unas normas mínimas. Pero la estructura es la misma. En el préstamo, pues tenemos una primera cláusula normal que será la entrega, el importe del préstamo.
una segunda cláusula que se fijará la retribución que percibe la entidad financiera por la disposición del préstamo y que será el tipo de interés. Ahí tienen ustedes, pues, la elección entre eh, interés fijo, interés variable. Si es interés variable, pues tiene que ser alguna de las referencias oficiales admitidas por el Banco de España, llámese el Euribor, llámese el IRPH, llámese pues el tipo de referencia de las letras del Tesoro a más de 3 años, lo que queramos. Eh, en la medida en que los tribunales van diciendo que determinados tipos no son transparentes o son abusivos, pues los bancos se tienen que ir buscando otros, evidentemente. Por lo que no descarto que en el futuro haya algún otro tipo de interés que también se utilice. Una vez establecido la retribución, bueno, los intereses se devengan día a día, pero no se liquidan a diario, sino que se liquidan mensualmente, trimestralmente, etcétera. Eso además se establecen distintos sistemas de amortización para que una vez que fijemos la duración máxima de devolución del préstamo, 10 años, 15 años, 20 años, se fija o se establece un cuadro de amortización que puede ser. Hay dos sistemas fundamentales, puede haber más variedades, pero no es normal. Hay dos sistemas, el sistema francés y el sistema alemán. El sistema francés es el de cuota constante. Cuota constante significa que ustedes van a pagar siempre lo mismo, la misma cantidad. Lo que pasa es que al principio pagarán muchos intereses y poco capital, y a medida que vaya avanzando el tiempo, irá subiendo la cuota de capital y disminuyendo la cuota de intereses. En cambio, en el sistema alemán, ustedes siempre van a amortizar la misma cantidad de capital y a eso se le sumará la cantidad de intereses, con lo cual las cuotas serán distintas. No es muy popular este sistema para los consumidores porque, bueno, pues porque no sabe exactamente al principio cuánto es lo que va a pagar cada mes, mientras que de la otra manera, pues sabe que siempre va a pagar lo mismo y que además con la inflación, lo normal es que la cuota de hoy, dentro de 3 años, sea mucho más llevadera de pagar que en la actualidad. Em, Hay otro sistema que es el bullet, que se llama, que a mí me parece una barbaridad, pero que, bueno, tiene sus ventajas. Es un sistema en el que se paga una cantidad pequeña al principio de principales intereses y hay una cantidad muy importante en el último vencimiento del principal. Eso lo ven también ustedes en los anuncios de coches. Los coches pagan una entrada, después están pagando 3 años, 4 años, una cantidad muy, muy reducida también, y hay un bullet al final que a lo mejor es el 50% del precio del vehículo. A ver, yo creo que a mí no me gusta, no me parece que sea adecuado para un cliente normal, pero puede servir para determinada gente. De hecho, se suele vender con el argumento de que cuando llegue el momento del bullet, pues renegociamos el préstamo y te damos un préstamo por el importe de ese bullet. Ya digo, es una opción, creo que no se utiliza mucho, pero bueno, ahí está. Eh, Siguiendo con las cláusulas, hemos dicho que el importe, el ingreso, lógicamente, la entrega, el tipo de interés, la duración, y luego hay unas cláusulas que son obligadas, como son, pues, quién paga los gastos, qué gastos. Perdón, pero ya noto que estoy pasando de la duración habitual de las clases en que la garganta ya no responde.
A ver, le decía que hay que determinar quién paga los gastos, ¿no? Los gastos de formalización del préstamo o los gastos, las comisiones que genera el préstamo a lo largo del tiempo. Pues, a ver, si yo banco le doy a usted un dinero para que me lo devuelva en 20 años, si me lo devuelve antes porque le toca la lotería, a mí me priva de mi beneficio. Eso tiene una compensación. Bueno, pues esas son las cláusulas de las comisiones por amortización anticipada del préstamo. En la actualidad están regulados para los préstamos hipotecarios y bueno, se establece con todo rigor de lo máximo que puede cobrarse. O por ejemplo la comisión de apertura. Mire usted, yo le doy el préstamo, le voy a cobrar un tipo de interés bajito, pero le voy a cobrar una comisión de apertura que se la cobro de una sola vez y al principio, y además no se preocupe porque va metida dentro del préstamo y bueno, pues se la cobro ahora al inicio. Ha tenido también su historia la comisión de apertura, pero prácticamente se entiende que sí obedece a un servicio y que por tanto es legal su percepción. Otras comisiones, pues hay comisiones por reclamación. Claro, si usted no me paga una mensualidad, me causa un perjuicio. El préstamo entra en mora, tengo que hacer dotaciones, entonces yo le reclamo para que usted ingrese. Le reclamo porque lo llamo por teléfono, le mando una carta, le mando un telegrama. Bueno, pues eso, si se hace, puede dar lugar a una comisión por impagado, por reclamación de impagado. Es otra de las comisiones habituales en los préstamos. Y para que el deudor no utilice esta práctica de impagar, pues se establece un tipo de interés especial durante el tiempo en el que esté en esa situación, que es el interés de demora. El interés de demora en la actualidad para los préstamos hipotecarios no puede ser superior a 3 puntos por encima del interés ordinario y bueno, lo que trata es de desanimar al deudor para que no pague tardíamente, sino que lo haga en su fecha. Otras cláusulas, bueno, pues yo creo que ya prácticamente no queda nada. El vencimiento anticipado. La cláusula de vencimiento anticipado consiste en que, mire usted, si no me paga el préstamo de manera periódica, a mí ya no me da confianza. Y entonces yo lo que quiero es resolver el contrato, extinguir el préstamo y que usted me lo devuelva del tirón, me lo devuelva todo. Eso, lógicamente, causa un problema al pobre prestatario que de repente tiene que devolver la totalidad del préstamo. Y por eso es una de las cláusulas que se ha declarado abusiva en muchas ocasiones, porque antes lo tradicional era que el impago de una sola cuota suponía el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo. O sea, a mí me dan 100, dejo de pagar una cuota de uno y me resuelven anticipadamente el préstamo y me exigen el pago de los 98 que debo. Claro, eso parece excesivo, ¿no? En la actualidad, pues también está regulado, hay unas cantidades mínimas de impagos necesarias para que pueda operar el vencimiento anticipado y en todo caso el banco puede reclamar las cuotas que vayan venciendo, que es otra de las opciones. Con eso el préstamo está terminado. El contrato de crédito, pues el contrato de crédito tendrá que tener una cláusula de disponibilidad. Mire usted puede disponer de hasta 10.000. Duración, usted podrá disponer de 10.000 por un año, por 2 años, por 3 años. Condiciones, pues mire usted puede disponer hasta 10.000, pero todos los días 28 de mayo de cada año tiene que no deber nada, haber devuelto todo el dinero. Al día siguiente ya se puede volver a llevar el dinero o las limitaciones que queramos. Esto opera en realidad igual que una tarjeta de crédito, que no es ni más ni menos que un crédito en cuenta corriente. Lo que pasa es que está instrumentado en la tarjeta, en el plástico, pero es exactamente igual.
Yo tengo un límite de disposición en la tarjeta de pues hasta 900 euros, por ejemplo, puedo gastar hasta ahí. Cuando llegue al límite, pues ya no puedo gastar más y el mes que viene tendré que devolverlo, ¿vale? Ese es el crédito. Tiene esa primera fase en la que se devuelve, se dispone y se devuelve permanentemente. Normalmente son créditos revolving, que se llama, revolventes, y tienen una segunda fase que es la amortización. Mire usted, una vez que se ha terminado el tiempo en el que usted tiene disponible el crédito, tiene usted que devolverlo de la siguiente forma. Lo normal es que se devuelva de inmediato. Pasa un año, usted tiene que devolver todo el dinero del que haya dispuesto. ¿Vale? Aquí uno de los problemas fundamentales que tienen es ¿qué pasa si no renueva, si el banco no renueva al año siguiente, cuando termina el periodo de duración, y tiene que devolverse la totalidad del dinero? Porque claro, eso crea un problema y bueno, ahí la ley establece que tiene que avisarle con 3 meses de antelación si le va a renovar o no le va a renovar la operación. Y por último, pues lo que decíamos antes, habrá que pactar un interés para que se calculará sobre las cantidades dispuestas y una comisión de disponibilidad sobre las cantidades no dispuestas. La comisión es inferior y el interés es superior. Ya he explicado cuál es la finalidad que tiene cada uno de ellos y bueno, y se cobran las dos simultáneamente y punto. Yo creo que esas son las condiciones básicas de, em, de los préstamos y de los créditos. Y bueno, no sé si, me imagino que habrán introducido ustedes algunas otras en las actividades. Lo veré este fin de semana, como decía al principio de la clase, y ya les subiré las calificaciones y las observaciones. Bueno, no sé si habrá algún tipo de duda, pues nuestra única alumna presente, Noelia. Eh, si no tienes ninguna duda, pues eh, vamos a dejarlo aquí. Por supuesto, si alguien ve la clase con posterioridad, puede a través de los foros ponerme las dudas que tenga, que bueno, pues que lo atenderé con mucho gusto. Ya veo que Noelia no tiene ninguna duda. Pues nada, lo dicho, aquí lo dejamos y nos vemos la semana que viene. Que tenga buena semana y buen fin de semana. Gracias.